mm, terminamos igual. Bueno, ¿cómo me la dan, chicas? Entonces vamos a hacer una cosa. Comencemos. Nosotros en la clase anterior vimos análisis de caso de trazo de patrón manual. ¿Ok? Entonces les voy a compartir un video que está relacionado con el tema de trazo manual. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pantalla ventana. Entonces, ventana. Están viendo ahí, hay una mesa de corte con una tela encima. ¿Sí la ven ahí? No, señor. No. Vuelvo a compartir. Ahí. Sí, señor. Ahora sí. Señores, Bueno. Entonces, eso que vamos a ver ahorita es la clase que nosotros tuvimos el día 15 el 15 o el 16 del mes de febrero. ¿Recuerdan? Bueno, dice análisis de caso de trazo de patrón manual. Entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos un patrón manual? Les había comentado que hay varias formas de hacer un patrón, un trazo manual. Tenemos el trazo abierto, que como todos sabemos, las telas vienen de 1,50 de ancho, que es lo normal. Hay unas que vienen más angostas, otras que vienen más anchas, pero lo normal es 1,50. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros manejamos telas de 1,50, hay veces nosotros cortamos abierto. O sea, nosotros hacemos un trazo sobre 1,50 de ancho, comenzamos a trazar sobre la tela o sobre un papel para después cortar o hacer el corte de la cantidad de telas o de la cantidad de paños que nosotros hicimos el tendido. Y ese trazo se llama abierto.
Entonces, donde nosotros tenemos que, si el frente o la espalda o el delantero del pantalón o posterior o trasero del pantalón, como ustedes saben, viene en dos partes, de izquierdo y derecho. Tenemos que tener en cuenta cuando ubicamos izquierdo y derecho es darle la vuelta al patrón para que el patrón me quede y me salga izquierdo y derecho. ¿Está claro? Chicas. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. tenemos otro trazo que es cariado, ¿no? Sí, entonces el cariado es cuando ubicamos en el trazo, perdón, el tendido, una tela con el derecho hacia arriba y una tela con el derecho hacia abajo, por 1,50 de ancho. Cuando nosotros ubicamos una tela con el derecho hacia arriba y una tela con el derecho hacia abajo, entonces ahí solamente trazamos un solo delantero, porque ya en el momento que nosotros hagamos el corte, nos va a salir izquierdo y derecho. ¿Por qué? Porque tenemos cariado. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, Señor. y tenemos uno que es un trazo y un corte, que es cuando nosotros cogemos la tela que viene de 1,50. La gran mayoría de las telas, cuando nosotros compramos al detalle, ¿qué sucede cuando compramos al detalle? Que la tela viene o la vemos ya en el almacén doblada, ¿cierto? Está la tela doblada. O sea que entonces una tela de 1,50 me da un ancho de 75. ¿Por qué? Porque está doblada por la mitad. ¿Ok? Entonces nosotros tomamos la tela y la cortamos doblada, que es lo que vamos a ver aquí en el video. Entonces aquí tenemos una tela sobre una mesa y aquí esta tela está doblada. Vamos a verlo. ¿Listo? Acá tenemos, como ustedes ven, aquí tenemos unos moldes. Vean, este molde es un molde que es una sola pieza. Lo abrimos, pero aquí están las dos partes de la prenda. Está el delantero y espalda. Si lo alcanzan a ver aquí, miren. Aquí, este es la espalda y este sería el delantero. O sea, eso se puede hacer, pero sería mucho mejor. O sea, esto es con el fin de minimizar el consumo de material. Cuando minimizamos el consumo de material, o sea, en este caso de cartulina o cartón cartulina, entonces lo podemos hacer de esta forma, ¿sí? Y lo doblamos por la mitad. Trazamos entonces la espalda y luego la pasamos hacia el otro lado para que nos quede la espalda completa. Y luego entonces, vea, ese es delantero. Y luego entonces tomamos la otra pieza y la trazamos. En este caso, aquí en el lomo de la tela, aquí viene el doblez. En este doblez, entonces, ubicamos la mitad, sea de la espalda o sea del delantero, y también la mitad de la manga, ¿no? Al trazarla, entonces la manga sale completa por encima y por debajo. ¿Sí está claro? Bueno, ¿alguna pregunta ahí, chicas? ¿Alguna pregunta? No, señor. Hola. ¿Sí está claro? Angie. Sí, señor. Bueno, entonces continuamos. Dime. Entonces aquí, esa es una manera o una forma de que nosotros hagamos un trazo con la tela doblada. Y esto lo hacemos cuando nosotros tenemos que hacer un corte que sea muy pequeño, donde nosotros no vamos a ubicar una cantidad de telas una sobre la otra para poder hacer un corte que sea grande o que sea extenso. Entonces lo hacemos así. Y este trazo, nosotros, dado el caso, lo hacemos únicamente para, para cortar máximo 2 telas. Normalmente, cuando hacemos un trazo,
con una tela doblada, la podemos cortar con tijera o con una cortadora circular de disco pequeño. ¿Sí? Yo no soy muy amigo de las cortadoras circulares, ¿no? Hay unas cortadoras verticales que son de 3 pulgadas y de 5 pulgadas, que son muy pequeñitas. Pero de todas maneras, cortar 2 paños o 2 telas con una cortadora vertical, ya sea de 3 pulgadas o de 5 pulgadas, no es fácil, ¿sí? Porque la cortadora necesita un poquito de peso para que nosotros podamos gobernar la cortadora. ¿Listo? Les voy a compartir otro video. En este video vamos a ver no me permite, vamos a ver qué pasó. Compartir. Bueno, en este video, este es programación de corte. Nosotros siempre hacemos una programación de corte para lograr ver la cantidad de tela que nosotros vamos a necesitar y para manejar los promedios, para poder, con base a los promedios, hacer un costo. Aquí, vea que no me está permitiendo, ver el video. Dejar de compartir. Qué pena con ustedes, pero el internet está bastante malo y estos son videos que yo tengo en internet. Y está molestando. Comparto. Listo. Aquí en este video, que les pregunto, ¿lo están viendo? No, señor. ¿No están viendo el video? No, señor. Solo se ve como un pantallazo que dice programación de corte y ya. Exacto, ese es el video, sí, señor. Ese es el pantallazo, sí, señor. Profe, pero el video no tiene audio. Ahí estoy compartiendo el audio. Profe, por mi parte no se escucha nada. ¿No están No. escuchando? No, señor, no se escucha. No, señor. Permítame un momentico. A ver. Ahí, No, señor. No, señor.
Bueno, cuando nosotros iniciamos un proceso de trazo sobre la mesa, debemos de tener en cuenta el largo de la mesa, ¿sí? El promedio de consumo de la tela por prenda, el promedio de consumo de tela por prenda, ese promedio nosotros lo manejamos con un histórico, ¿no? Nosotros normalmente tenemos un histórico en el que más o menos nosotros tenemos cuál es el consumo, pero los consumos no siempre son los mismos. Los consumos o los promedios varían dependiendo muchas veces. Si la tela nos sale un poquitico más angosta, el consumo se puede o el promedio se puede subir. Si la tela nos sale un poquitico más ancha, el promedio se puede bajar, ¿cierto? Sí, el número de capas o telas o paños que nosotros vamos a extender. O sea, entonces, largo de mesa, promedio de consumo, que es lo que es de consumo por tela, y el número de capas que nosotros vamos a poner para poder hacer nosotros el corte. ¿Ok? Es importante, ¿no? Ustedes saben que con base al largo de la mesa, el largo de la mesa nos va a dar el largo del trazo, ¿sí? El promedio del consumo, pues ya ustedes lo tienen porque es un histórico, ¿sí? Y el número de capas que nosotros vamos a extender. Cuando nosotros tomamos, entonces, con base a eso, supongamos la mesa tiene 7 metros, hicimos un tendido de patrones para hacer un trazo y nos dio 6 metros con 80 sobre la mesa de 7 metros. La mesa, si es de 7 metros, nosotros no nos podemos extender con un trazo sobre una mesa de 7 metros, pasar a 7.10 o 7.20 porque el trazo nos da así de ese largo. Es imposible. O sea, no debemos, no es conveniente hacerlo. He visto que hay personas que cogen y le ponen una tabla, ¿sí? Para poder continuar con el tendido. Pero en el momento que nosotros le ponemos una tabla, entonces la mesa ya fluctúa, porque tiene unos altibajos. Entonces ese altibajos implica o en que se baje el largo del trazo o en que se aumente. Cuando el largo del trazo se baja o se aumenta, entonces inmediatamente nosotros vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, aquí Sí, señor. este video como es del SENA, entonces este video más bien es, mejor dicho, no nos deja adelantar, no nos deja hacer nada. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Con base al largo del trazo, vamos a buscar a ver cuál es el promedio, porque este es el promedio de consumo que nosotros tenemos como histórico, ¿cierto? El promedio, ¿cómo lo sacamos? Vemos largo del trazo, ¿ok? Por la cantidad de patrones que nosotros ubicamos sobre la mesa. Por decir, vamos a cortar 2 tallas L, 2 tallas M, 2 tallas L, 2 tallas M, 4 tallas S y 4 tallas 35 o doble S, ¿cierto? Cuando nosotros entonces hacemos un trazo donde vamos a ubicar, pongan atención, son 2 L y 2 M, S son 4, SS o 35 serían 4. O sea que quiere decir que nosotros vamos a trazar el doble de veces las tallas pequeñas, en este caso la S y la doble S. La trazamos 2 veces para que el trazo nos quede abierto y en el momento que nosotros hacemos el trazo abierto, trazando las tallas pequeñas, estas tallas pequeñas nos van a bajar el consumo o el promedio de las tallas grandes, en su defecto las tallas, por decir, la 40 y la 38. ¿Ok? Entonces se nos va. Siempre debemos de buscar de que cuando nosotros hagamos un trazo, siempre debe ser el doble. Trazamos una talla L y entonces las tallas que más tienen comercialización, en este caso la S y la doble S, entonces las trazamos dobles. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí está claro o hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, ahí vamos bien entonces. Después de que nosotros ya tengamos entonces el largo del trazo, el ancho, debemos de recordar que los orillos debemos de obviarlos, ¿no? Entonces tomamos el largo, lo dividimos por el número de prendas que nosotros trazamos,
¿sí? Y entonces es posible que ese promedio nos vaya a subir o a bajar. Aquí tenemos un trazo. Aquí dice que hay 48 piezas. La eficiencia del tendido que nosotros hicimos de los patrones nos da en un 80.5%. Siempre cuando nosotros hacemos un tendido manual, siempre debemos de tener en cuenta que nosotros lo que tenemos es que ajustar para bajar el promedio. ¿Sí? Hay momentos donde nosotros debemos de tomar decisiones, ¿sí? Y es adjuntar o estrechar un poquitico más o de pronto quitarle a un patrón en el momento que nosotros vamos a cortar, quitarle 1, 2 o 3 milímetros, porque hay veces por 1, 2 o 3 milímetros no podemos ubicarlo. Entonces nosotros vamos a repartir esos 2 o 3 milímetros para las dos partes para poderlo hacer, ¿cierto? Bueno, hasta ahí vamos bien. Después de que nosotros ya tengamos el promedio y el consumo, perdón, el promedio, no, el promedio, entonces vamos a mirar a ver los costos, a cómo compré la tela, cuántos metros de tela me gasté y sacamos el costo total del producto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vimos en la clase del 15 de agosto. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna No sé. pregunta? Bueno, ¿cuál es la evidencia de esta que ustedes deben de subir a la plataforma? La evidencia que ustedes deben de subir a la plataforma es un pantallazo, perdón, una fotografía o un video de esto que ustedes están viendo. Ustedes hacen un trazo pequeño, ubican los patrones, le toman la fotografía, ¿ok? Hacen otro trazo, dos que hagan, con eso le toman la fotografía y con eso es más que suficiente. Si alguna de ustedes maneja un programa un software donde ustedes hacen el trazo en el computador, pues entonces le toman un pantallazo y esa es la evidencia que ustedes van a subir a la plataforma, ¿ok? En este caso, esa es la evidencia de la guía número 3, ¿sí? Del resultado de aprendizaje número 290601217, ¿sí? La actividad de aprendizaje número 1 y la evidencia número 10, ¿ok? Esa es calificable. ¿Necesita que que les envíe esta información que les estoy diciendo yo en este momento? ¿O ustedes ya la tienen? Hola. Profe, nosotros ya Profe, la muy bueno. No, pero chévere, igual si la puede compartir porque no todas están conectadas en el momento y algunas pues como que teníamos la misma inquietud. Bueno, entonces aquí yo les voy a compartir. Esa es la evidencia que ustedes deben de presentar. Ustedes van a encontrar ahí en la plataforma y ahí donde encuentran la plataforma donde está la guía de aprendizaje número 3, la 29060, que es la resultado de aprendizaje 1217, actividad de aprendizaje 1 y evaluación número 10. Ahí entonces ustedes van a subir la información. ¿Ok? Bueno, entonces, como les digo, eso fue lo que vimos nosotros el día 15 del mes de febrero. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora. ¿Hay alguna pregunta con respecto al 15 del mes de febrero? Chicas, ¿hay alguna pregunta? parte ya quedó claro como lo que había que hacer. ¿Sí, ya está claro? O si hay alguna pregunta, bien pueda. Yo sí tengo una inquietud, profe. El Cuéntame, patrón que Yolina. vamos a hacer este trazo es un patrón libre, o sea, el que yo quiera hacer, Sí, o no, ahí en la sí. guía hay un ejemplo de un patrón, no es ese. Puede ser cualquiera que ustedes ya deben de tener, ¿no? Ustedes Listo. ya deben de tener varios patrones a esta altura porque ya ustedes ya llevan como un año, ¿cierto? ¿Cuánto llevan ustedes? En marzo completamos el año. Bueno, ya un año prácticamente. Entonces, ya en un año, pues la cantidad de evidencias y la cantidad de patrones que han hecho, yo creo que ya son como bastantes, son hartas, ¿cierto?
hay que recordar lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hacemos un patrón, debemos de hacer un patrón con base a una ficha técnica, ¿sí? Creo que yo les compartí a ustedes una ficha técnica para que por favor de pronto la diligenciaran, ¿cierto? No Y sé, la pueden subir como evidencia. Sí, les compartí una ficha técnica, pero voy a revisar. Ahorita, si no, entonces se las comparto. Siempre los procesos de confecciones comienzan con una ficha técnica. La ficha técnica, recuerden que hay dos fichas técnicas, una de diseño y otra de descripción. La de diseño es donde nosotros tenemos los dos dibujos, de frente y de espalda, ¿cierto? Y en los dos dibujos nosotros podemos ver todo lo que tiene la prenda, tanto en el delantero como en la parte posterior o trasero o espalda. ¿Ok? Entonces, ya como nosotros tenemos toda esa información, entonces en ese momento nos queda más fácil. La descripción. Entonces, la ficha técnica por descripción. Comenzamos a observar la prenda y a medida que nosotros vamos a observando la prenda, en ese momento, nosotros comenzamos a hacer una descripción de lo que estamos viendo. Si la prenda tiene bolsillos o no tiene bolsillos. Si la prenda tiene pretina o no tiene pretina. Si tiene pretina, de cuántos centímetros de ancho tiene que quedar la pretina. Si la pretina tiene pasadores, cuántos centímetros de ancho tiene el pasador y cuántos centímetros de largo debe tener el pasador. Si tiene bolsillos o no tiene bolsillos. Si está pespuntado, ¿con qué está pespuntado? Ustedes ya manejan, me imagino que los calibres de hilo ya los manejan, ¿cierto? Entonces, si ustedes ya manejan el tema, por ejemplo, si ustedes van a hacer una prenda que quieran que el hilo se les resalte, entonces ustedes manejan ya una información de un calibre de hilo 30, 50 o más, ¿cierto? Normalmente con un calibre 50 o con un calibre 30 nosotros podemos pespuntar un jean para que las costuras se resalten. Nunca debemos de pespuntar con un calibre delgado. ¿Ok? Entonces, con base a eso, entonces ustedes ya tienen que manejar el tema de las agujas y de los ajustes. Cuánto, según el ajuste liviano, pesado, semipesado, qué tipo de aguja debo poner. Y a esa aguja, qué tipo de hilo le debo poner, qué calibre de hilo le debo poner. Ustedes ya tienen eso claro, ¿cierto? Coméntenme a ver. Profe, yo no lo tengo muy claro. No, no sé, no tengo mucho conocimiento en el tema. Flor. Dime, Flor. Flor, ¿te escucho? Hola, Sí, hola. sí, te No, escucho. ratificando lo que dice la compañera, que nosotros esa información no la tenemos clara, o sea, no la tenemos precisa, no. No, Bueno, ¿y las demás chicas? pues supongo que tampoco, porque profe, no, pues del tema nunca se ha hablado aquí en clase. Pues de pronto algunas tengamos conocimiento de eso por lo que trabajamos en confección, pero, o sea, así como tal, en específico como usted nos lo está diciendo, no. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Si quieren, tomen nota y les voy comentando. Porque, o sea, yo no organicé algo con respecto al tema que les estoy hablando en este momento, pero eso es importante. Es importante porque alguna de ustedes va a coger una línea de producción. De pronto Angie puede coger una línea de producción de tejido de punto, ¿sí? Yolima de pronto puede coger una línea de producción de camisería, que es otro tipo de material diferente, ¿no? Donde vamos a encontrar telas rígidas y donde vamos a encontrar telas stretch. Y de pronto Eliana puede coger otra línea que es hacer pantalón de hombre y pantalón de mujer, que los va a hacer en linos y los va a hacer en driles, dacrones, ¿ok? Y Milena de pronto va a coger una línea de producción donde va a hacer jeans, por decir algo. Entonces son 4 líneas de producciones diferentes. Las 4 líneas de producciones diferentes, para cada línea se requiere un tipo de maquinaria específico con exactitud. Cuéntame, Flor. profesor, yo le pediría el favor, si usted de pronto tiene, o sea, como conferencias o algo, una lectura sobre eso, que sería importante que las tuviéramos como copia, porque pues para, Sí,
para Yo lo busco y se, no porque lo, conoce lo ese busco, tema. lo busco y se lo voy a enviar. Se lo voy a enviar, Ah, pero más sin embargo les voy a comentar para que ustedes les quede más fácil entender lo que yo les voy a enviar con respecto a los ajustes de las máquinas, con respecto a las agujas de las máquinas y con respecto a los hilos que vamos a utilizar. ¿Listo? Gracias. Entonces es importante. Bueno, entonces los ajustes de las máquinas. Debemos de tener las máquinas. Angie, pues como va a coger la línea de tejido de punto, entonces ella necesita unas máquinas de ajuste liviano, al igual que Yolima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están escogiendo telas delgaditas, entonces son máquinas de ajuste liviano. Las máquinas de ajuste liviano, para comenzar a trabajar, en el caso de la línea de producción de tejido de punto, el tejido de punto, para el tejido de punto, dependiendo del grosor del tejido de punto, nosotros utilizamos o no utilizamos la puntada de seguridad. En este momento, como ustedes saben, tenemos máquinas con puntada de seguridad y máquinas con seguridad en el filete, que son completamente diferentes. Las costuras que nosotros vamos a dar en el tejido de punto, como el tejido de punto, es una prenda que no se deshila. Entonces, casi siempre solamente utilizamos fileteadora, recubridora plana para ciertas partes que de pronto tenemos que hacerle algún tipo de costura, como por ejemplo pegar marquillas, como por ejemplo cerrar, asegurar las mangas para que las mangas en el momento que la persona se ponga la camiseta no se le vaya a abrir la costura en la manga, ¿ok? Ese tipo de cosas. Entonces puede que lo utilizamos. Si no, para eso sería conveniente pues utilizar una presilladora para hacer una presillita para que la manga no se nos vaya a desbaratar. O es porque es muy incómodo tener una camiseta y resulta que está aquí desbaratado 1 centímetro o medio centímetro en la manga porque el filete se tiende con el proceso de lavado, el proceso del uso, tiende a deshilacharse el filete. ¿Ok? En el caso de la línea de producción de tejido rígido y de tejido stretch, es otro tipo de máquina. O son las mismas máquinas, ¿no? Pero entonces ya vamos a utilizar unos hilos diferentes, vamos a utilizar no solamente hilos diferentes, sino vamos a utilizar agujas diferentes. Para los tejidos de punto, nosotros utilizamos agujas punta de bola. La aguja punta de bola, como ustedes saben, baja y abre el tejido. La aguja punta de lanza, como ustedes ya saben, baja y corta el tejido, ¿sí? La tela está compuesta por un ancho y un largo, ¿cierto? El ancho de la tela se llama trama y el largo de la tela se llama urdimbre. Entonces, la trama y el urdimbre del urdimbre está compuesto por unos filamentos o hilos que cuando baja la aguja, como son tan tupidos, entonces la aguja corta una o dos hilitos de esos o dos filamentos. Los corta para poder correr o abrirlo para poder hacer el efecto de costura, ¿cierto? Para eso también vamos a utilizar una máquina de ajuste liviano. En el caso de la línea de producción de ajuste semipesado, donde vamos a utilizar o vamos a coser telas más gruesas, como son los driles, como son los linos, los dacrones pantaloneros, me refiero, ¿cierto? Cuéntame, Flor. No, qué pena. No. Se me Bueno, quedó. entonces vamos a utilizar una máquina con un ajuste más pesadito y a la vez vamos a utilizar unos hilos diferentes. En el caso de la línea de producción de jeans, para esta línea de producción vamos a utilizar unas máquinas de ajuste pesado, ¿sí? Las máquinas de ajuste pesado ya son diferentes. Bueno, entonces volvemos. Para las máquinas de ajuste liviano, debemos de utilizar para los tejidos de punto, agujas punto de bola. Las agujas punta de bola las vamos a conseguir casi en todos los números, ¿cierto? Entonces pasa algo curioso. Como dijo Flor, yo les voy a enviar a ustedes la información. Voy a buscar información para enviarles sobre agujas y sobre hilos.
Entonces vamos a utilizar, los hilos que vamos a utilizar para hacer esta prenda son hilos calibre 120. Y las agujas pueden ser calibre 90 o calibre 80, ¿cierto? No es conveniente utilizar agujas tan delgadas porque los hilos hoy en día no son de muy buena calidad. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando hilo que viene como con rullitas, como con marritas, entonces, ¿qué sucede? Que cuando la aguja es muy pequeña, muy delgadita, entonces pasa y se va deshilando, entonces la máquina comienza a reventar hilo. Eso sucede en todas las líneas de producción. Entonces, para eso utilizamos una aguja punta de bola, pienso yo, que puede ser calibre 80 o calibre 90. Es un calibre como adecuado para trabajar, ya sea en máquina plana, en máquina fileteadora o en máquina recubridora o collarín. Para las máquinas de ajuste liviano, para coser telas rígidas y telas stretch, para ellas vamos a utilizar agujas punta de lanza con los mismos calibres de hilo, ¿sí? Pero vamos a utilizar una aguja punta de lanza. Hay una diferencia entre las dos agujas, ¿ok? Las agujas es importante que nosotros estemos muy atentos a las agujas porque las agujas tienden a despuntarse. Cuando una aguja se despunta, entonces daña la costura. O rompe, en el caso de los tejidos de punto, rompe la costura, rompe la tela, o en el caso de la tela rígida, si nosotros debemos de pronto, porque cometemos un error, hacer un desbaratar para volver a dar costura, entonces la costura nos queda marcada, ¿vale? Para una máquina de ajuste semipesado, entonces la fileteadora es mucho más grande, bueno, me refiero más grande en el ancho del filete. Para una máquina de ajuste semipesado, vamos a utilizar hilos calibre 75 y vamos a utilizar hilos calibre 50, ¿cierto? Pero normalmente entre esos dos vamos a utilizarlos para coser este tipo de material en estas máquinas de ajuste pesado. Las agujas que vamos a utilizar ahí ya son más gruesas, ¿no? Ya tenemos la aguja número 100 y la aguja número 110, ¿sí? Con la aguja número 100, punta de lanza, podemos utilizarla muy bien para coser con hilo calibre 75. Y la 110 nos queda bien para coser con hilo calibre 50. La diferencia es poquitico, pero sí es más grueso el calibre 50. Los hilos gruesos normalmente los vamos a utilizar única y exclusivamente para los pespuntes, ¿sí? Los pespuntes que nosotros queremos que se vean, entonces le vamos a dar un poquitico de hilo, por ejemplo, en el caso de los drills, sobre todo, ¿sí? Donde queremos que las costuras se noten un poquitico. ¿Listo? Luego nos vamos para el ajuste pesado. Las máquinas de ajuste pesado vamos a utilizar ya agujas diferentes. Ya vamos a utilizar una aguja 110, 120, 122 y de pronto 125. Donde vamos a utilizar la máquina de ajuste semipesado con hilo calibre 50 y con hilo calibre 30. ¿Ok? Entonces, el calibre 30 es mucho más grueso que el calibre 50. Y el calibre 30 es con el que nosotros vemos los jeans que están elaborados, sobre todo los pespuntes, para que se noten. La parte interna, el filete y a cerrar o unir las partes internas, entonces lo podemos hacer con calibre 75 para bajar los costos. Algunas personas trabajan con hilaza, pero es que la hilaza es de muy mala calidad, los costos se bajan mucho más, pero la hilaza la verdad es de muy mala calidad para que nosotros armemos una prenda por la parte interior, se ve muy mala. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, no. Sí, está más o menos claro, pero yo les voy a enviar información voy a buscar información porque no iba a tocar este tema, pero es importante tocarlo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora pasamos
al tema de hoy. El tema de hoy se los voy a enviar aquí, el de hoy, al WhatsApp, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces el tema de hoy ya vimos entonces nosotros lo que es el análisis de trazo y de patrón manual, que no es tan complicado. ¿Listo? Ahora vamos a ver el tema de hoy, que es relación de espigas con trazo de blusa. ¿Listo? ¿Cómo es la relación de espigas? Para mí, el concepto de espiga es un concepto donde nosotros vuelve y vamos a retomar, les voy a compartir ahora un video, donde vamos a retomar el tema del trazo, ¿sí? Con los patrones. Vamos a cortar nosotros la talla L una vez, ¿sí? La talla M una vez, la talla S dos veces y la talla S o 35 dos veces. Vamos a consumir toda la tela que nosotros tenemos para hacer ese trazo. Pero no tenemos una mesa lo suficientemente larga y queremos de pronto hacer un trazo, pero nos va a quedar dos altibajos, porque nosotros cuando yo digo una vez y dos veces, quiere decir que el trazo de las tallas grandes es sencillo y el trazo y el trazo de las tallas pequeñas es doble. O sea que vamos a trabajar dos tallas por una. ¿Me hago entender? Chicas, ¿me hago entender cuando digo yo esto? Profe, la verdad, Cuéntame. me quedé un poquito. ¿Cómo? Profe, no entiendo muy bien. Bueno, ahorita les comparto un video. Entonces, pero, o sea, el video que les voy a compartir, ahí viene una explicación para hacer el trazo con espiga o de espiga, donde nosotros vamos a utilizarlo para trazar una sola talla independiente, ¿no? Pero cuando nosotros trazamos una sola talla, en ese momento entonces el consumo se nos va a elevar, ¿cierto? Entonces la idea es hacer una espiga en el trazo. Entonces nosotros hacemos el tendido, el trazo de las tallas dobles. Entonces la trazamos y le damos un largo, ¿no? Por decir 50 centímetros, que es el largo, el promedio que nosotros vamos a utilizar. Entonces nos quedan los 50 centímetros. Hasta ahí marcamos. Luego marcamos los otros 52 centímetros, que es la talla más grande, ¿sí? Los marcamos. Y luego marcamos las tallas pequeñas, las tallas grandes que son 55 y la otra, por decir algo, 60. Comenzamos a hacer el trazo, el tendido. Entonces nosotros vamos, las tallas pequeñas, como son dobles, entonces vamos en el primer trazo vamos a llevar la unión hasta los 52 centímetros o 53 centímetros, lo vamos tendiendo y luego hacemos un tendido largo. Luego, trazo corto, tendido largo. Trazo corto, tendido largo. Entonces, cuando nosotros terminemos de hacer el tendido con todo el consumo de la tela que nosotros tenemos, nos va a quedar más alto la cantidad de telas o de paños en las tallas que son dobles. Y en las tallas que son sencillas va a quedar más liviano. O sea que hay un empalme. ¿Sí me hago entender? Les pregunto, ¿sí o todavía no? Profe, la verdad, yo no entiendo. ¿Quién me dijo que no entendía? Que es que no la estoy viendo. Eliana, Sí, señor. Flor, cuéntame. Pues sería como combinar las tallas. Exacto, nosotros vamos a combinarlas, pero no las vamos a mezclar. O sea, cuando No. combinamos, entonces llevamos las tallas que vamos a cortar más cantidades son las que nosotros, pero nosotros le damos inicio y fin a ese trazo, ¿sí? A las tallas que son más cantidades. Y a las tallas que son menos cantidades, entonces esa sí la continuamos, ¿sí? Podemos seguir de largo, porque es 2 por 1. En el proceso de confección nosotros vamos a ver la ficha técnica, que es importante, ya sea de diseño o ya sea de descripción.
Después continuamos y elaboramos una muestra física. La muestra física la aprobamos. Cuando aprobamos la muestra física, ¿cómo la aprobamos? Con una persona que tenga o que cumpla con los parámetros de las medidas adecuadas. No todas las personas cumplimos con parámetros de las medidas y a medida que van pasando los años, entonces nosotros el cuerpo va cambiando, ¿sí? Entonces nosotros generalmente vamos a trabajar es para un tipo de población, no para una población específica. Como la gente va cambiando, entonces es, es posible que la prenda a la persona le quede o más ancha de cintura, o más ancha de cadera, o más ancha de busto, o más angosta de cintura, o cosas así por el estilo. Entonces, para eso están las personas que se dedican, las modistas que se dedican a hacer arreglos. O sea que esto es como un círculo vicioso, ¿no? Donde se fabrica, el cliente compra, al cliente no le quedó bien, entonces si el cliente tiene que mandar a arreglar, entonces le da posibilidad, compra, le da ganancia al almacén. No le quedó bien, le da ganancia a la persona la persona de más abajo en ese rango, ¿sí? Donde la persona entonces comienza a ganar dinero haciendo arreglitos, ya sea cogiendo dobladillos, angostando botas, angostando cinturas, ¿sí? De pronto angostando la cadera, quitándole una pizquita al tiro y así sucesivamente. ¿Está claro? Entonces, para eso entonces nosotros hacemos una orden de producción. En la orden de producción ahí nos dice cuántas prendas se deben de cortar de cada talla, ¿sí? Ya cuando nosotros tenemos definido el diseño y definido el patrón, donde ya nos dimos cuenta con la muestra o las muestras físicas que se elaboraron, entonces ya nosotros vamos a decir, sí, vamos a hacer ese trazo, ¿sí? Y entonces hacemos una orden de producción, otro documento que es importante. Las órdenes de producción, la ficha técnica, ¿sí? La orden de la muestra física. ¿Cuántas muestras físicas se hicieron para poder establecer que ese patrón es el preciso? ¿Sí? Y en ese momento que ya establecimos el patrón, entonces nosotros hacemos la orden de producción. Cuando hacemos la orden de producción, vuelvo y le repito, ahí decimos cuántas prendas debemos de cortar por cada una. Entonces, por cada una de las tallas. En la orden de producción todo tiene que tener fecha. Es importante la fecha. Fecha de entrega y fecha de recibido y fecha de entrega ya de la producción. Es importante. Con base a eso, entonces, es donde nosotros nos damos cuenta si está funcionando o no está funcionando la fábrica o el taller. ¿Vale? Entonces ya viene la fecha de entrega, ¿sí? Y ya viene el departamento de terminación, que es aparte, pero todo eso va con base a unos documentos establecidos que cada una de las empresas tiene como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, prof. ¿Sí está claro o más o menos? Yolima. Más o Pues menos, sí, sí, profe. está más o menos claro, ya con la información que usted nos comparte, terminamos de afianzar conocimientos. Bueno, perfecto. Por favor, me comentan por el WhatsApp para enviarle, porque esta información que yo les está dando, que con base a lo que les estoy hablando, no está dentro del programa de formación como tal. Entonces, si se me olvida, se me pasa para que por favor me comenten. No se le olvide tal cosa y listo. Bueno, entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, con respecto al tema de la espiga. Entonces, ahora vamos a compartir un video de espiga. Vamos a ver este. No. Bueno, no lo encontré ahora. Lo tenía aquí listo y vea que no lo encontré. Bueno, chicas, entonces de todas maneras, dado el caso, yo se los comparto a la
con el WhatsApp o se los comparto dentro de la plataforma. Bueno, entonces el tema de la espiga es solamente o hacer un empalme o trazar y cortar, por decir, vamos a dar un ejemplo. Vamos a cortar 10 tallas S. Entonces, solamente trazamos la talla S y la cortamos. Vamos a cortar 10 tallas 35 y 10 tallas o 10 tallas 35 o SS o WS. ¿Sí? Y vamos a cortar la mitad, 14 talla M y 14 talla L. ¿Sí? Entonces, se refiere al hecho de que nosotros hacemos un solo corte o varios cortes donde vamos a sacar la cantidad que nos está pidiendo por talla, entonces vamos a cumplirla. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, niñas? No, profe. O sea, ¿está claro el tema de la espiga? ¿O todavía no? Sí, señor, está claro. ¿Seguro? Les pregunto. Yo les pregunto. Bueno, de todas maneras yo les envío el video. El video se los voy a enviar para que ustedes lo tengan en cuenta y lo vean. Y lo vamos a subir a la plataforma. Ya ustedes viendo el video en la plataforma, entonces ya les queda a ustedes mucho más sencillo para comprender lo que yo les estoy explicando sobre el trazo de espiga. ¿Ok? Que es, vuelvo y les repito, solamente un trazo donde vamos a trazar, perdón, un corte donde vamos a hacer un trazo de una sola talla en específico como tal. ¿Vale? Entonces, ese es el tema de hoy exactamente, que no es tan complejo. No puedo creer que no tengan preguntas que hacer. Chicas. Es que las preguntas van surgiendo en el camino, profe, cuando uno empieza a hacer las evidencias y a leer como el material y todo eso, y van surgiendo. Bueno, cuéntame, Flor. Flor. Sí. Bueno, Sí, ¿de una sola talla o con varias tallas? de espiga sería con 2 tallas, aunque sea. De esa, Bueno. entonces, de esa la evidencia va a ser Ajá. el trazo, un trazo de una talla y otro trazo de 2 tallas. Los patrones. Nosotros los patrones tenemos referencias. Ustedes saben que hay referencias. La referencia puede ser numérica o puede ser por nombre, ¿no? Yo creo que ustedes en algún momento han comprado ropa por revista, ¿no? Y en la revista dice el nombre, referencia número tal 001, 014, o referencia Margarita, o referencia cualquier nombre, ¿cierto? Las han visto, ¿no? Entonces ahí viene una referencia. Esa referencia que tiene como tal los patrones que nosotros tenemos, en el momento que nosotros tenemos patrones y los tenemos ya escalados, en ese momento entonces nosotros hacemos una ficha técnica a los patrones. ¿Por qué es importante una ficha técnica en los patrones? Porque cuando nosotros bajamos, porque cabe la posibilidad, repito, cabe la posibilidad, que en el momento que nosotros hagamos un trazo para hacer un corte, tengamos que utilizar patrones de una, 2 o 3 referencias. ¿Ok? Pero los patrones son muy parecidos. Por decir, tenemos patrones que de pronto la espalda es igual, pero el delantero no. ¿Sí? Por decir, muestra, a ver, tenemos camisetas de cuello redondo. Tenemos camisetas con cuello cuadrado. Tenemos camisetas con cuello en B. ¿Cierto? Pero la espalda puede ser similar. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta la referencia y la ficha técnica de la línea.
o de los patrones ya escalados. La ficha técnica nosotros debemos de tener como claro, 1, la cantidad de piezas que conforman una curva, dependiendo la cantidad de tallas que ustedes manejen en la curva como tal. Vamos a pensar que no tenemos sino 4 tallas, WS, S, M y L. 4 tallas. ¿Ok? Tenemos 4 tallas. Entonces, cada talla va marcada con su talla. La S, la WS, la M y la L. ¿Ok? Resulta que las camisetas tienen un delantero, una espalda, una manga. ¿Sí? Tienen tres piezas o 3 patrones. Pero tenemos talla WS, S, M y L. 4 tallas. Entonces, 4 por 3 serían 12. Donde vamos a tener 12 delanteros de 4 tallas diferentes. Perdón, 4 delanteros de 4 tallas diferentes. 4 espaldas de 4 tallas diferentes. 4 mangas de 4 tallas diferentes. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a anotarle el nombre. Delantero, espalda, manga. ¿Ok? Fecha, es importante la fecha. ¿Por qué es importante la fecha? Porque es que los moldes van sufriendo desgaste en el momento que nosotros los vamos a utilizar o los vamos utilizando por la tiza, por el lápiz, por el esfero. Entonces, los orillos del molde de la cartulina o del cartón cartulina se van encrespando o se van adelgazando. No es conveniente tener esos moldes durante mucho tiempo porque fácilmente cuando nosotros utilizamos mucho ese molde o esos patrones, ellos se van desgastando y cuando comienzan a desgastarse se comienzan a achicar las tallas. Entonces ya una talla M ya no es una talla M, puede ser de pronto una talla 39 y la talla M es 38, entonces puede ser una 37 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se va desgastando la cartulina en los orillos donde nosotros trazamos. Entonces debemos de tener en cuenta eso para estarlos cambiando. Cuando nosotros notemos que el molde o el patrón comienza a enroscarse el orillo, inmediatamente debemos de cambiarlo. Bueno, ahí vamos a notar cuántas piezas hay. Como dijimos que cada talla lleva 4 piezas, 3 piezas, manga, delantero y espalda. Entonces, 4 por 3, 12. Entonces son la número 1 de 12. O sea, comenzamos por la talla más pequeña, siempre comenzamos en la talla más pequeña. Entonces, comenzamos, delantero número 1, guión 12. Quiere decir que es el delantero número 1, pero que hay 12 partes y 12 partes que conforman esa curva. ¿Ok? Luego, delantero número 2 de 12, hasta que lleguemos a la manga número 12 de 12. ¿Sí? O a la espalda número 12 de 12. Ya sabemos nosotros que como comenzamos a marcar, por decir, los delanteros son 4 tallas, o sea, el delantero va del 1 al 4. Luego continuamos, la espalda, del 4 al 8. Continuamos con la manga va del 9 al 12. ¿Ok? Entonces es importante anotar esa parte, uno de tantas piezas que va que está en la curva que ustedes tienen. La referencia, fecha, referencia, ¿sí? Y las partes y el nombre de la parte, ya sea delantero, manga o espalda. ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. Sí, está claro. No, profe. Esto que le digo es bien importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Sí, profe, está Cuéntame. claro. Por mi parte, sí. Bueno, ¿algunas de ustedes cosen sobre medidas? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, voy a comentarles. Las personas que confeccionan sobre medidas muchas veces tienen problemas, ¿no? Tienen problemas y hay veces problemas graves. Graves porque hay veces uno quiere entregar y quiere salirse de ese dolor de cabeza, ¿sí? Porque hay veces un dolor de cabeza, porque hay veces ganan unos clientes que, ay, Dios mío, por Dios santísimo. Bueno, cuando ustedes tomen las medidas, anoten la hora de la medida. Anoten la hora de la medida. Si ustedes toman las medidas en la mañana, anoten la hora, es importante, y entreguen la prenda en la mañana.
Si ustedes toman la medida en la tarde, entreguen la prenda por la tarde. Nunca hagan lo contrario. ¿Por qué? Nosotros los seres humanos, en el transcurso del día, desde que nos levantamos, comenzamos a comer, ¿sí? Que el jugo de naranja, que el desayuno, que los huevos, que la arepa, que el chocolate, que el queso y así sucesivamente. Luego viene la media mañana otra arepa, una empanada gaseosa, yo qué sé yo, muchas cosas más. Y de pronto por ahí alguno que otro dulce por ahí, o galguerías, papitas que nosotros compramos y cosas de esas. De pronto puede que no sea todos los días, pero siempre lo hacemos. Luego llega la hora del almuerzo. Almorzamos. Entonces, una bandeja o un seco que tenga frijoles, arroz, patacones, chorizo, bueno, entonces toda esa comida se va almacenando en el cuerpo. Luego viene la media tarde, seguimos comiendo y luego viene por la noche y seguimos comiendo. Entonces, en las horas de la mañana, pues el cuerpo no tiene tantos alimentos. En las horas de la tarde ya el cuerpo ya tiene un montón de alimentos ahí que todavía no hemos digerido. Entonces en ese momento el cuerpo está mucho más grande. Es fácil que nosotros nos demos cuenta de lo siguiente. Ustedes se levantan en la mañana, se ponen una prenda. Esa prenda, hablemos de un jean. El jean les va a quedar apretadito o lo sienten como muy justo, ¿cierto? Y les cuesta a uno y a veces le cuesta un poquitico de trabajo. Y los jeans o las prendas comienzan a crecer con nosotros. En el transcurso del día van creciendo los jeans o la ropa va creciendo cuando la ropa está cortada adecuadamente. Se va poniendo más grande. ¿Qué hace que la prenda se ponga más grande? Pues la cantidad de alimentos que nosotros le ponemos al cuerpo, ¿cierto? Entonces, nuestro cuerpo se va hinchando de alimentos y esos alimentos, entonces hace que la prenda vaya tomando ese tamaño. Al día siguiente, nos ponemos el mismo jean. Y cuando nos ponemos ese jean al día siguiente, resulta que el día anterior nos quedaba estrecho. Ya en ese momento, al día siguiente, nos queda grande. ¿Sí o no? Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros debemos de tener en cuenta de entregar las prendas que nos mandan a hacer en el momento que nosotros tomamos las medidas, anotar esa hora. Y única y exclusivamente ustedes deben de entregar eso a esa hora. Si ustedes le toman las medidas a una persona en las horas de la mañana, sobre todo a una señora, y le entregan la prenda por la tarde, lo más seguro es que el pantalón le quede estrecho. Si ustedes le toman la medida en las horas de la mañana, en las horas de la tarde, y le entregan la prenda en las horas de la mañana, lo más seguro es que le quede grande. Entonces, para que eso lo tengan en cuenta. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? Hola. No, profe, está súper chévere la técnica. Es que es importante, eso es bien importante. Yo en algún momento tuve también negocio hacia el público, entonces eso me sucedía. Y se vuelve un dolor de cabeza. Entonces nosotros comenzamos a arreglar la prenda y la gente comienza a ir a la hora que quiere a medírsela. Y entonces nosotros, hay veces tenemos que hacer un arreglo 2 o 3 veces del mismo chiro. ¿Sí? Entonces, eso no sucede. Permítame un momentico, estoy conectando al computador. Bueno, listo. Bueno, listo. Entonces, la evidencia para el día de hoy es muy parecida a la evidencia que ustedes deben de presentar para el 15. Es parecida. La evidencia del 15 es hacer un trazo manual, donde van a ubicar ustedes los moldes y solamente lo van a hacer. O sea, en el momento, por ejemplo, las personas que cosen sobre medidas, pues puedes hacer un trazo ahí de cualquier cliente, cualquier persona. Ustedes cogen, miden o trazan delantero, espalda y los avíos o las partes que necesitamos para la prenda y los ubican, le toman la fotografía. Listo, no fue más. ¿Ok? Aquí es igual. Aquí este es igual con una diferencia, ¿no? Con una diferencia que es que debe haber una exactitud. Debe haber un comienzo y un final.
donde la prenda, cuando nosotros lo ubiquemos, o el patrón, cuando nosotros lo ubiquemos para trazarlo, ¿sí? Debe quedar lo más ajustada posible. Recordando siempre que con base a cómo nosotros ubiquemos los patrones en el momento que vamos a hacer el trazo, ¿sí? Es importante que quede lo más justo para que nosotros bajemos el promedio de consumo. Si nosotros no bajamos el promedio de consumo, entonces vamos a comenzar a perder dinero. ¿Ok? Perdemos dinero. Entonces, la idea de esto no es perder dinero. La idea de esto es que nosotros siempre ganemos dinero. Siempre, siempre, siempre. Cuando nosotros vamos a un almacén a comprar el material o la materia prima y resulta que vamos a encontrar una promoción, listo, encontramos la promoción. Pero el cliente que va a comprar la prenda no lo sabe, entonces nosotros no podemos hacerle un descuento así tan significativo. ¿Por qué? Porque esas son ganancias que van a quedar para nosotros, ¿cierto? De pronto puede que, bueno, le va a hacer un descuento de tanto, ¿no? En el momento que nosotros vamos a vender las prendas, pero de todas maneras sucede eso muchas veces, que somos clientes, entonces, no, bueno, si usted me compra tantos metros, entonces le voy a dar un 15, un 20, un 30% de descuento. Listo, para nosotros está muy bien, pero nosotros no debemos de hacer esos descuentos a los clientes. ¿Ok? De pronto pueda que le hagamos como dicen, así un cariñito, pero es un cariñito como simple, no es un cariñito muy largo. O sea, me refiero en cuanto al hecho de ver que vamos a hacerle lo mismo que nos dieron de descuento a nosotros. Pues no es así. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta? Si tienen preguntas, por favor. Yo más, sin embargo, voy a enviarles información, pero si tienen preguntas, por favor, hagámoslas en este momento, para Sí, que profe, después no vamos a... Cuéntame, Franci. profe, qué pena con usted. Lo que pasa es No, que, señora. bueno, entré un toquecito tarde y pues estaba explicando ya algo del tema de lo que hay que entregar el día de hoy. Entonces, estoy atrasada en eso, mejor dicho, me enredé. Porque en la actividad, en la guía, dice que, pues, que había que hacer, bueno, usted nos dijo que podíamos coger cualquier prenda que nosotros quisiéramos, pero yo me guié por lo que decía la guía, hice la blusa, el patrón, tal cual como ahí decía, lo saqué Sí, como yo creí que era, exacto, pero sí, lo señoras. sí, pero lo hice en escala No 1:20, importa, no importa, no importa. Como usted lo hace en escala, ¿qué tipo de escala? ¿Qué tamaño? 1:20. 1.20. O sea, Entonces, 0.25, ¿sí? Bueno, entonces usted lo que tiene que hacer es manejar también el ancho de la tela con la misma escala. o sea, hago un tendido con esa misma, teniendo en cuenta esa medida, porque es que, Con bueno, la escala, con... ya, ¿qué, porque es que hice otra cuán? cosa, profe, perdón, es que hice Sí, otra cosa, señora. bueno, yo hice todo el proceso, ¿no? Pero resulta que hoy yo tenía que hacer unos pantalones todos igualitos de la misma cliente, entonces aproveché y Sí, le saqué, o sea, hice el tendido, como explicaba ahí, porque busqué unos videos donde pues, me sí, explicaran señora. más o Sí, menos el tema. sí, señora. Eh, Entonces no sé si eso me sirve, o mejor hago lo que me hace falta con lo otro, no sé. No, ¿Qué es? eso le sirven, no hay problema, ya le sirve porque está claro. O sea, como usted hizo el tendido y hizo el trazo Ujú. sobre ese tendido, ahí, esa es la evidencia, la primera que yo les envié al WhatsApp, la primera, o sea, la número 10. Esta es la número 11. Sí. La número Ujú. 11 es la que es la otra, ¿ok? Esa me La de serviría hoy, para la de evidencia. Ujú. para la evidencia de la Voy. número 10. ¿Sí? Y entonces ustedes buscan ahí en la plataforma, ¿sí? La evidencia número 10 y ahí le dan clic y ahí la suben. Ujú. ¿Listo? Profe, es ¿Alguna que de ustedes? también ahí decía en la evidencia, la número 10, En la guía. que había que escalar, en la guía, había que escalar. Entonces, pues también eso, no sé si debo presentarle pues, la escalada de 2 tallas más o es una más. Bueno, aquí en mi cronograma, dice en la clase yo no me acuerdo si fue el 15 o el 16, no recuerdo. El Bueno, en la 16. clase del 15 o el 16 de febrero, dice análisis del caso de trazo de patrón manual. Trazo Ajá. de patrón manual. ¿Ok?
esa es la evidencia que ustedes dicen y es calificable. No más, no me dice de escalado, ¿sí? Si usted quiere enviar el escalado y ya lo tiene, pues hazlo, lo envías, no hay problema. Te tomas una fotografía del escalado y se lo envías. ¿Listo? Bueno, profe. Voy a leer la guía, a ver qué dice la guía con respecto al cronograma, ¿cierto? Y si hay alguna duda, yo les comento. Pero lo que yo veo es mi cronograma y con base al cronograma dice que ustedes deben de presentar solamente un trazo de eso. Pero vuelvo y te repito, Francis, si quieres, le tomas una fotografía al escalado y lo envías. Porque nosotros creo que más adelante vamos a ver algo que tenga que ver con escalado. Trazo de patrón y aumentos, aquí están aumentos, eficiencia y promedios, trazo y patrón, sistema de piezas, conocimiento de trazos, foro temático. Eso lo vamos a ver de pronto más adelante. ¿Sí? Creo que con ustedes hoy es la segunda o la tercera vez que nosotros nos vemos. La Que segunda. segunda. tenemos sesión, la segunda vez. Nos vamos a ver Sí, la nuevamente. La segunda vez, ¿no? Bueno, hoy estamos a 23. El día 29, 28 o 29 de este mes nos volvemos a ver. ¿Ok? Nos volvemos a ver en otra sesión. Les sugiero, ¿no? Vamos a iniciar a las 6 de la tarde. Si tienen alguna duda, vamos a dedicarle unos 10 o 15 minutos para despejar esas dudas cada vez que nosotros tengamos una sesión. Si hay alguna duda, entonces vamos a procurar despejar la sesión. Despejar la duda que tengamos en la sesión, ¿vale? Dice acá que la evidencia número 10 se debería haber presentado el día 22. La evidencia de hoy la deben de presentar el día 29, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Día 22 y día 29. Si ustedes no alcanzan, me lo hacen saber para mirar a ver, entonces, para darle un poquitico más de tiempo en la plataforma para que ustedes no tengan inconvenientes y todo el mundo pueda subir las evidencias. Cuéntame, Flor. A ver, Flor. es una duda que, bueno, de pronto le iba a hacer un comentario. Es que a mí me resulta muy difícil conectarme por el computador y es muy limitado el celular. ¿Sería posible Sí. que no lo envíe por el correo también? Pues entonces hazme un favor, me envías tu correo Ah, por el WhatsApp, me envías tu correo y con mucho gusto yo se los puedo enviar por correo. ¿Sí? sí, porque me cuesta mucho y es por el celular, entonces muy limitado. Bueno, Bueno, gracias. sí, señora, listo. Sí. ¿Otra duda o alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿esta clase queda grabada? Sí, señora, todas las clases quedan grabadas. Yo se Ah, las envío ahora, sí, señora. bueno, muchas gracias, profe. Sí, señora. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicas? Profe, no ninguna. ¿Ninguna? Bueno, entonces yo les agradezco por su asistencia. Nos vemos, yo les comento con anterioridad, ya sea el 28 o sea el 29 de este mes, pero de ahí no puede pasar, ¿sí? Que yo creo que es, vamos a ver, ya les digo, febrero, 28 sería el miércoles o el jueves de febrero, ¿vale? Miércoles o jueves. Yo creo que el miércoles de la semana entrante podemos tener, hoy estamos a 23, es viernes, hoy es viernes, entonces programémosla para el 28, ¿vale? Y tenemos la otra sesión el día 28. Vuelvo y le repito, las dudas que tengamos del día de hoy, por favor, las vamos a despejar en los primeros 10 o 15 minutos. Siempre voy a comenzar a comenzar las sesiones a las 6 en punto, para que por favor procuren conectarse a 6 en punto. Pero si vamos a hacer una cosa, si por decir algo les cuesta mucho trabajo a ustedes que sean las 6 en punto, ¿cierto? Entonces dígame, vea, pues comencemos la sesión a las 6:30, yo las comienzo a las 6:30, ¿vale? O sea, no tiene importancia. O sea, ustedes me dicen y la comienzo entonces media hora más tarde,
¿sí? O sea, ustedes me dicen a qué hora les sirve, si 6 o 6:30 de la tarde, y a esa hora la comenzamos. ¿Les parece? Sí, señor. O sea, yo la programo a las 6 yo la programo para las 6 de la tarde, pero ustedes me dicen en el grupo, pero no que sea por culpa de una sola persona, ¿no? Que si ustedes tienen un grupo ahí, ustedes se ponen de acuerdo y cuando se pongan de acuerdo, entonces pues cambiamos en la hora a las 6:30. ¿Ok? No hay inconveniente por ese tipo de cosas para con ninguna de ustedes, sino que Balvin es la representante, ¿cierto? De este curso. Sería muy bueno que no, que se conectaran más personas. Yo no sé por qué es tan difícil que las personas o sea, se comprometen, inician un proceso y después comienzan a sacar el cuerpo a este tipo de responsabilidades. Sé también que hay varias chicas que están viendo y están subiendo las evidencias por la plataforma, viendo los videos, ¿sí? Eso sí lo sé, viendo los videos. Entonces yo les comento, ¿ok? Para que ustedes me lo hacen saber porque yo sí me gustaría saber quién está subiendo las evidencias a la plataforma. Sería muy bueno que me comentaran porque yo, pues, en el momento que califique, entonces voy a calificar eso. Pero hay chicas que me dicen, no, yo subo las evidencias con base a lo que yo veo en la plataforma. Y si yo veo en la plataforma el video de la clase del día de hoy, entonces que subo la evidencia como tal. Pero entonces sería muy bueno porque la evidencia es calificable. Y cuando la evidencia es calificable, entonces, si yo no me doy cuenta o el instructor no se da cuenta, ya sea otra persona, entonces le va a costar trabajo decirle, oiga, sí, lo vi y se la acepto. ¿Listo? ¿Ok? Para que por favor me vayan comentando ese tipo de cosas. Pero siempre sería bueno porque estos encuentros hay dudas que nosotros tenemos que las podemos despejar con facilidad. ¿Ok? ¿Listo, niñas? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. bueno, entonces quedamos pendientes. El tema de la ficha técnica, que se la voy a enviar, quedamos pendientes. El tema de los ajustes de las máquinas, quedamos pendientes. El tema de los hilos y de las agujas, ¿cierto? Entonces, esa información yo se las voy a compartir al WhatsApp y se las voy a subir a la plataforma. Si tengo videos para eso, se las subo a la plataforma o si no, se las comparto al WhatsApp. ¿Vale? Perdón, profe, y el trozo en espiga. ¿Cómo? Perdona. El trazo Yolima, en dime. espiga también. Y el trazo en espiga también, exacto. El trazo en espiga se los voy a compartir por el WhatsApp y se los subo a la plataforma también. ¿Ok? Bueno, listo, mi niña. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Que descansen y me comentan si ustedes quieren que en la otra sesión o ahorita, si ustedes quieren que la sesión sea a las 6:30 de la tarde, me dicen y con mucho gusto. ¿Están de acuerdo que sea a las 6 o a las 6:30? Profe, por mí está bien a las 6 de la tarde. ¿Sí? Por mí también está en la 6. Me gustaría Cambiar cambiar el día. ¿Cómo? Perdón, de una. ¿Cómo? Flor. Para mí está Flor, que bien me... sí. 6 de la tarde, ¿sí? Sí, porque si Continuamos a las 6 pasa, de... si a las 6:30 Sí, señora. va a suceder lo mismo. Lo que pasa es que a veces se nos dificulta conectarnos, pero yo estoy pendiente siempre a las 6, sino que a veces hay más dificultad para conectarse, pero es mejor a esa hora precisa que ya estamos acostumbradas. Ah, bueno, porque yo lo iba a hacer más temprano, yo lo iba a hacer a las 4 de la tarde, pero me dijeron, no, a las No, 4 de la tarde no, porque es muy temprano, ¿sí? no, ya estamos acostumbradas Entonces, a la tarde. Ujú. a las 6 de la tarde. Bueno, perfecto. Bueno, entonces les deseo una excelente noche, que descansen y mañana, si Dios quiere, les estoy enviando la información que quedamos pendientes, ¿vale? Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer por el WhatsApp y yo les contesto. Pueda que me demore para contestarles, pero les contesto, ¿vale? Cualquier duda que tengan, con mucho gusto. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Feliz noche. No, a ustedes, Buenas noches. igualmente, que descansen. Gracias. Gracias. Gracias, Chao. profe. A ustedes, una feliz noche, que descansen. Gracias, profe. Dios le bendiga. Feliz noche. Amén, igualmente. Gracias, profe.